Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente linda, hermosa que están sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión de tu segmento La Hora de la Unción. Tal otro hermano Christopher aquí, me siento súper contento de estar aquí. Siempre grabamos entrevistas, testimonios edificantes para usted y para su familia y todo aquel que se conecta a esta plataforma. Pero no estoy solo, me acompaña un hombre ya conocido aquí con nosotros, ha venido varias veces a diferentes segmentos y me siento súper contento y para mí es una honra presentar al ministro Rodolfo. ¿Cómo te sientes, Rodolfo? Bendecido. Dios mío. Cuando podemos hablar de la grandeza del Eterno, esta es la bendición más grande que puede tener un ser humano. La Biblia dice que los ángeles anhelan mirar la predicación del Evangelio y eso es lo que hacemos aquí, predicar la palabra del Dios verdadero. Wow, ya escucharon mi gente linda, así que comparta, denle me gusta, haga una lista de difusión temprano. Recuerde que la palabra profética se cree, se recibe, pero también se honra. Así sin más preámbulo, le pasaré al ministro Rodolfo para que esté disertando la palabra del Señor. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hay una palabra que tengo varios días tratando con esta palabra, con este peso de esta palabra, y es acerca del poder verdadero de la palabra de Dios. Wow. Y cuando hablamos del poder verdadero de la palabra de Dios, tenemos que entender lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. A veces nosotros hablamos y decimos que tenemos a Jesús, pero tener a Jesús es un complemento de que la palabra habite dentro de nuestro corazón y esta palabra cuando habitan en nosotros, entonces van a marcar un antes y un después en la vida de aquellos que reciban dicha palabra. Para esto vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta maravillosa y gloriosa mañana, bendiciendo esta hermosa audiencia de Excelencia Cristiana, que la paz del Eterno permanezca en ti, mantente pendiente a lo que vamos a hablar, puedes tomar lápiz, gloria al Señor para siempre, para que anote la cita bíblica que estaremos editando en este día. Leemos la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, y estaremos leyendo desde el verso 1 en adelante. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y tu verdad. Padre, te pido que esta palabra la hagas explicativa y que bendiga, Dios mío, esta audiencia, que los enfermos sean sanados, Señor, en medio de la disertación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Cuando hablamos, hermano Cris, bajo el tema el verdadero poder de la palabra de Dios, así como lo hemos leído en el libro de los Hebreos, en el verso 3, la Biblia dice que por la fe nosotros hemos entendido que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios. Cuando hablamos de que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios, estamos dando a entender claramente de que la palabra tiene un poder creativo, de que todo lo que usted y yo podemos ver, todo lo que usted y yo podemos palpar fue creado por la palabra de Dios. Y es tan así, gloria al Señor, que aún los grandes rascacielos, los grandes edificios, antes de ser construidos, fueron dialogados. Gloria al Señor. Un grupo de personas se sentaron en la mesa y comenzaron a planificar y a pronunciar de cómo se iba a construir dicho edificio. Nada en esta tierra se puede hacer sin antes haber sido hablado, sin antes haber sido pronunciado. Gloria al Señor. Y me impacta mucho, gloria al Señor, cuando nos vamos al Evangelio según San Juan. Sí. El apóstol Juan se mete en una teología y dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Este era con Dios en el principio. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fuese hecho. Gloria al Señor. En él estaba la vida
y la vida era la luz de los hombres. La luz en la tiniebla resplandece y la tiniebla no prevalecieron contra ella. Cuando nosotros agarramos esta palabra que está expresando el apóstol Juan y nosotros comenzamos a desglosarla, vamos a entender verdaderamente, gloria al Señor, lo que es la magnificencia del poder de la palabra de Dios. Oh, gloria. Gloria al Señor. Cuando hablamos de que en el principio era el verbo, Juan está exceptuando la persona de Jesús, que Jesucristo es el verbo de Dios encarnado. Lo que quiero enfocar en este día es de que el verbo, la palabra, se hizo carne. Oh, gloria. Gloria al Señor. O sea, la palabra se creó a sí misma, se formó a sí misma para habitar ¿dónde? Dentro de nosotros, dentro de los hombres. Oh, gloria. Gloria al Señor. Entonces, cuando hablamos del poder creativo de la palabra de Dios tiene poder de transformar vidas, tienen poder de sanar enfermedades, Oh, gloria. tienen poder de llevar liberación, de libertar los endemoniados. Gloria al Señor. Por eso el ministro es llamado a predicar la palabra de Dios. Usted quiere saber cuando una persona fue enviado de parte de Dios. La Biblia dice que el que es enviado por Dios, la palabra de Dios habla. Oh, gloria. Gloria al Señor. Este es el sello que tienen los evangelistas que se dejan dirigir bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Cuando hablamos de que el universo fue creado por la palabra de Dios, es que Dios dijo sea la luz y usted ve esa gran lumbrera que está puesta en la constelación que es el sol. Gloria al Señor, que da calor a toda la creación. Y no hay nadie que se esconda del calor del sol. Y esto Dios lo hizo por la palabra. Oh, gloria. Y hay personas que son tan fuertes que no quieren creer a la palabra del Señor. Ay, explícaselo. Y cuando hablamos de que una persona no puede creer a la palabra de Dios, estamos hablando de que hay personas que no van a recibir los beneficios del reino. Porque para recibir los beneficios del reino hay que creer a la palabra de Dios. Hay personas que dicen yo no creo en hombre. Muy bien dices, y eres bendito por esto. Porque la Biblia dice que es maldito el hombre que cree en el otro hombre. Ahora bien, si algo tú debes creer en el hombre, es la palabra que porta el hombre. Porque esa palabra que porta el hombre son las que van a transformar, son las que van a marcar un antes y un después en la vida de todo ser humano. Esta sociedad está como está, siendo destruida por los demonios, porque la humanidad no quiere creer en la palabra. Oh, gloria. No quiere aceptar la palabra. A lo único que los demonios le tienen temor es a un hombre que sabe usar bien la palabra de verdad. Oh, gloria. Es a un hombre que sabe usar bien la palabra que le ha sido encomendada. Cuando hablamos de que un hombre sabe usar bien la palabra de verdad, tenemos que obedecer al consejo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. Sí. Y le dijo que te aconsejo, gloria al Señor, que te presente como un soldado aprobado, que usa bien la palabra de verdad y que no tiene de qué avergonzarse. Es posible que usted quizá está padeciendo algún tipo de enfermedad. Sí. Es posible que usted tenga algún tipo de atadura. Pero cuando la palabra de Dios viene a usted, la palabra lo puede sanar, la palabra lo puede libertar. Bendito sea Dios. La Biblia dice que por la palabra que salían de la boca de Jesús, muchos demonios abandonaban los cuerpos. Ay, gloria. Por la palabra que salían de la boca de Jesús, los enfermos eran sanados. Y por la misma palabra, los muertos eran resucitados. Este es el verdadero poder que tiene la palabra de Dios. Oh, gloria. La palabra de Dios, la Biblia establece claramente que son espíritu y son vida. Cuando hablamos de que son espíritu y son vida, es que la palabra de Dios actúan solas. Lo dije. Pero necesitan un hombre que porte la verdadera palabra de Dios. Necesitan un hombre que le dé la leche espiritual no adulterada para que la sociedad pueda crecer a través de ella. Me sorprende que en el pueblo de Israel había un centurión que no era judío. Y este hombre tenía un siervo enfermo en su casa. Y este hombre salió a buscar al maestro. Gloria al Señor. Yo no sé lo que pasaba, porque la Biblia no registra lo que pasaba por la mente del centurión. Wow. Gloria al Señor. Pero yo lo que sé, que él fue donde el maestro y le dijo, maestro,
mi siervo está gravemente enfermo, ven y sánale. Y Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Y cuando iban de camino, él le dijo, Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo, porque yo soy hombre bajo autoridad. Yo soy un hombre de autoridad. Wow. Y digo a este, ve y viene. Y digo a aquel, ve y va. Di la palabra y mi criado sanará. Gloria al Señor. Y esa fe que tiene ese hombre, Dios. Santo es el Señor. No sé lo que estaba pasando, lo que pasó por la mente de este hombre. Pero este hombre era un hombre que quizá este hombre estaba leyendo la Torá. Este hombre estaba leyendo el Pentateuco. Porque este hombre se metió en una profundidad demasiado amplia. Este hombre se metió en la teología de Juan antes de Juan declararla en el Evangelio según San Juan. Él entendía que Jesús era el verbo hecho carne. Era la palabra de Dios misma andando. Bendito sea Dios. Gloria. Santo es el Señor. Y le digo, lo que sale de tu boca va a caminar. Lo que sale de tu boca va a ir. Y va a hacer lo que tú le has enviado a hacer. Yo siento la gloria de Dios aquí. Oh, gloria al Señor. Di la palabra. Pronuncia la palabra y mi criado sanará. Gloria al Señor. Dios mío. El maestro, santo es el Señor. Dijo, wow, Dios mío. Ni en Israel, ni donde nació la palabra de Dios, he encontrado tanta fe. Tanta fe. Gloria al Señor. Ni en Israel, que nació de las entrañas de Abraham, que es el padre de la fe. Ni en Israel, que nació de las entrañas de Isaac, el hijo de la promesa. Oh, gloria. He encontrado tanta fe. Gloria al Señor. Vete, hombre. Hágase contigo lo que tú quieras. Vete. Y desde aquella hora, el siervo fue sano. Pero ¿sabe lo que me impacta? Sí. Gloria al Señor. De que este hombre, cuando llega a su casa y ve a este muchacho que está sano, él pregunta a qué hora comenzó a mejorar. Wow. Oh, gloria al De Señor. la palabra. Es el poder creativo de la palabra. Él calculó el momento donde Cristo expresó la palabra y preguntó en el momento que él se levantó y le dijeron la hora exacta donde Cristo pronunció la palabra. Bendito sea la gloria del Señor. Dios mío, Padre. Y hay personas que están dudando a la palabra de Dios. Dios mío. Hay personas que están cuestionando la palabra de Dios. Gloria al Señor. Creen más en la ciencia que en el Dios que inventó la ciencia. Dios mío. Pero me impacta cuando el apóstol Pablo dice a Timoteo, apártate de la falsa llamada ciencia. Hay una ciencia verdadera que es la ciencia que viene de arriba. La ciencia que viene de lo alto. La ciencia que viene de Dios. La ciencia que estudia el conocimiento del Dios verdadero. La ciencia nos acerca al Dios de los cielos. La ciencia nos acerca al Dios que creó todas las cosas. Oh, gloria. Los científicos estudiaron que en la Tierra había como un día de atraso en lo que es la historia de la Tierra. Inconscientemente, ellos comenzaron a investigar en el libro que precede todo conocimiento humano. Oh, gloria. Y cuando ellos comenzaron a investigar en el libro que excede todo conocimiento humano, que es la Biblia, la palabra del Dios infalible, la palabra del soberano de toda la creación, ellos se encontraron con varios eventos. Se encontraron con el evento del día más largo en la historia de la humanidad, que fue el día en que Josué estaba en guerra con sus enemigos y le dijo al sol que se detuviera en Gabaón. Oh, gloria. Y el sol se paró, dice la Biblia, y la luna en el valle de Ajalón, y la luna se detuvo. Y no hubo un día más largo que aquel, dice la Biblia, la Sagrada Escritura. Gloria al Señor. Lo que me da a entender a mí de que Josué era un portador del poder de Dios dentro de él. Oh, gloria. Tenía el poder creativo de la palabra. Wow. Santo es el Señor. Y detuvo el sol y la luna. Pero esto no se queda ahí. También el profeta Isaías crea un milagro sobrenatural, deteniendo el movimiento del sol. Y cuando Ezequías está gravemente enfermo, Dios le dice, ve y muéstrate a Ezequías y dile que en 15 días va a morir, que arregle su casa, que ordene todo. Y la Biblia registra que Ezequías,
Cuando Isaías le da el mensaje, vuelve su rostro a la pared y llora amargamente y hace una oración. Uf. La oración es un conjunto de palabras con sentido completo que indica acción o movimiento, implica un sujeto y un predicado. Cuando Ezequías se vuelve a la pared y dice: Señor Jehová, yo he andado íntegro delante de ti y he hecho lo que a ti te agrada. Y lloró Ezequías, dice la escritura. Y antes de que el profeta Isaías saliera al patio de la casa, vino a él voz de Dios y le dijo: devuélvete y dile a Ezequías que yo añado 15 años de vida. Pero ¿por qué dice devuélvete y dile que yo añado 15 años de vida? Si el profeta no declara la palabra, el rey Ezequías muere, no recibe el milagro. Para que el milagro aconteciese, Ezequías tiene que decirle: oye bien, Ezequías, así dice Jehová, yo te añado 15 años de vida. Oh, gloria al Dios que vive. El rey automáticamente: ¿en qué conoceré que esto es cierto? Pide para ti señal como tú quieras. Entonces el rey, que era un hombre de fe, dijo: no voy a tentar a Dios, no voy a pedir señal, porque yo sé que lo que él dijo es así y se va a cumplir. Pero el profeta Isaías le dice: ok, yo te voy a dar una señal. Wow. El sol va a retroceder 10 grados en el reloj de acá, según lo que ha descendido. El reloj de acá era una columna que tenía un gancho, que según el sol iba subiendo, la sombra iba cayendo sobre ese lugar. Wow. Es igual al reloj de sol que tenemos en la zona colonial. Gloria al Señor. Y la Biblia dice que cuando Isaías dijo esto, la sombra retrocedió de 10 grados en el reloj de acá y la sombra se desprendió del cuerpo del profeta Isaías. Gloria al Señor. Oh, gloria. A través de la palabra, el sol tuvo que retroceder. Gloria. Y estos científicos, cuando se encontraron con esto, gloria al Señor, terminaron entendiendo que la palabra de Dios es veraz, que es verdadera y que es poderosa. Pero no solamente se queda aquí el poder creativo de la palabra. Por el poder de la palabra misma, el profeta Elías cerró el cielo por 3 años y medio. ¿3 años y cuánto? Y medio. Y no llovió. Porque él dijo: no habrá lluvia, ni rocío de lluvia, si no es por mi palabra. Si yo no expreso la palabra, no va a llover. Wow. Gloria al Señor. Hay una palabra de Dios para ti en esta mañana. Y es que cuando te vuelvas a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, la enfermedad, la que estás padeciendo, va a abandonar tu cuerpo. Los cielos se van a abrir a tu favor y grandes bendiciones van a fluir sobre tu vida. Gloria al Señor. Porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa, no ante el hombre, sino ante Dios, y se aparta, va a alcanzar misericordia. Eso lo dice la palabra verdadera del Dios omnipotente. Y cuando hablamos del verdadero poder de la palabra de Dios, tenemos que entender que los leprosos, cuando Cristo, la palabra andante, caminaba por las calles de Jerusalén, él solamente le decían: vayan y muéstrense al sacerdote y van a ser limpios. Y mientras ellos caminaban, la lepra abandonaba los cuerpos. Pero un leproso se acercó a él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y él solamente dijo la palabra: sí quiero, sé limpio. Y la lepra al instante abandonó el cuerpo del leproso. Pero también el paralítico que estaba en el estanque de Betesda fue sanado por el poder creativo de la palabra de Dios. Wow. Este hombre tenía 38 años, paralítico en una condición, que lo llevaban a aquel lugar para esperar que se moviera el agua, porque un ángel descendía, bíblicamente lo dice, de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y cualquiera que se tiraba quedaba sano. Imagínese usted, este hombre paralítico, ¿cómo podía ser sano? Oh, gloria. Pero me sorprende que hay algo muy interesante. Sí. Y era la fe de este paralítico. Porque yo estoy convencido de que las personas que lo llevaban a él al lugar decían: yo te estoy llevando para perder el tiempo, es que tú no puedes.
Porque para tú ser sano, tú tienes que meterte al estanque y yo no te puedo tirar. Eres tú que tienes que hacerlo. Porque ese es lo que hacía el milagro. Era que tú te tiraras, no que te tiraran. Gloria al Señor. Y este hombre era paralítico, pero él iba a aquel lugar. Wow. La fe va a complementar el milagro de Dios en tu vida. Oh, gloria. Porque lo que dice que por la fe entendemos que el poder de la palabra es verdadero. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y cuando entendemos del poder creativo de la palabra, gloria al Señor para siempre, vamos a cambiar nuestra perspectiva de la vida. Nuestra vida cambiará. Nuestra mente va a cambiar. Porque la palabra de Dios cobrará vida en nosotros. Y es tan fuerte escucharte hablar, Rodolfo, del poder de la palabra. Es que si la gente entendiera la manifestación que hay, el peso de gloria de lo que tú declares por tu boca, así será. Y es que un momento Jesús llega al lago Genesaret y cuando llega ve un Pedro que había tenido una noche entera de fracaso, queriendo pescar y no hubiese conseguido nada. Y había muchos pescadores que estaban ahí pescando y como quiera no hubiesen conseguido nada. Pero cuando Jesús llega, la barca que toma es la de Pedro. Y comienza a enseñar, comienza a predicar. Y luego le dice, Pedro, aparta la barca un poco. Pedro la aparta. Cuando Jesús está montado en la barca, dice, Pedro, navega mar adentro. Y un momento otro le dice, Pedro, tira la red. Y Pedro dice, Jesús, tengo toda la noche pescando y no conseguí nada. Pero en tu palabra, Dios mío, en tu palabra yo voy a tirar la red. Oye, mira lo que Pedro utilizó aquí ese término, en tu palabra. Gloria al Señor. Dame que había poder en la palabra de Jesús. Entonces, Bendito tenemos sea creyentes que no saben a qué Dios le sirve. Oh, gloria. Santo es el Tenemos siervas que no saben quién es su Dios. Oh, gloria a Dios. Pero es un momento cuando el hombre Gloria al leproso, el general a Naamán, yo creo que se llama así, de repente le digo, mira, yo quiero que tú me sanes. ¿Acaso seré yo Dios? Ok, le dije al profeta, el profeta supo, Dios, dile a él que para que sepa que yo soy profeta, que venga aquí para que él vea. Entonces, Eliseo tenía una confianza en el Dios que tenía, que creía que Dios podía hacer milagros. Y no simplemente salió, le dio la cara, dijo Dios, ve, lávate en el Jordán, siete veces. Entonces, tenemos gente, hermano, que deben tener confianza en el Dios que les sirve. Jesús dice, mucha gente no reciben porque piden mal. Dice, todo lo que ata aquí en la tierra, en mi nombre será hecho. Entonces, hay un misterio en el poder de la palabra. ¿Por qué Satanás le tiene miedo a un hombre de Dios que declare en el Espíritu? Porque él sabe que se cumple. Todo lo que pidiera en mi nombre, así será hecho. Entonces, la iglesia debe saber que Dios soltó una palabra que ni el ave ni el infierno va a prevalecer contra la iglesia de Jesús. Entonces, la iglesia tiene un poder en la tierra, pero muchas veces no están usando el poder de la palabra. Oh, gloria. Si tú declaras por tu boca lo que tú quieres en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, por eso dice, en mi nombre, poner las manos a los enfermos y sanarán. Pero tú tienes que declarar la cosa como que así fuese. Amén. Tú dijiste que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros perseguimos las cosas que no se ven, Gloria al Señor. no las que estamos viendo. El apóstol Pablo sabe de qué está hablando, de una fe misteriosa, pero la gente no sabe lo que es fe. La gente no sabe lo que es el poder de la palabra. ¿Cómo Jesús venció en el desierto? Fue con la palabra. Tenemos muchos cristianos, oran mucho, pero no tienen palabra. Gloria al Señor. Y cuando hablamos de esto, el paralítico pone una excusa y dice, no tengo quien me meta al estanque. Ay. Entre tanto que se agite el agua. Jesús no le preguntó a él si quería meterse al estanque. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Gloria al Señor. No tengo quien me meta. Levántate, toma tu lecho y vete para tu casa, muchacho. Oh, gloria. El poder de la palabra se le metió entre los tuétanos de los huesos, entre la coyuntura de los huesos. Se levantó, agarró su lecho y se echó a andar. Jesús expresó la palabra. Gloria al Señor. Me sorprende algo en base a lo que hablaste acerca del apóstol Pedro y la pesca milagrosa. Aquí se pone en manifiesto el conocimiento. Pedro tiene conocimiento en la pesca, pero no tiene conocimiento del poder de la palabra. Bendita sea la gloria del Señor.
Hay personas que tienen mucho conocimiento, Ay, pero no tienen la esencia de la palabra en ellos. wow. Porque no creen a la palabra. Su conocimiento lo lleva a cuestionar el verdadero poder de la palabra. Por eso en Corinto dice que la palabra de la cruz de Cristo es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es poder de Dios. Escuche bien, mucha gente ha malinterpretado este verso y están haciendo payasadas en las calles. Ay, Pero lo que dice la palabra de la cruz de Cristo es locura a los que se pierden, mas para los que se salvan es poder de Dios. ¿Por qué la palabra? ¿Y cuál es la palabra de la cruz de Cristo? La palabra de la cruz de Cristo es que Cristo venció la muerte, venció al diablo, venció a los demonios en la cruz. oh, gloria. Esas son las palabras que cuando usted la cree alcanza la salvación de su alma. Aleluya. Esa es la palabra de que Cristo venció en la cruz del Calvario. Muchos creen que Cristo fue derrotado en la cruz. No. Cristo venció el pecado en la cruz. Y al tercer día Cristo venció la muerte en el sepulcro. Gloria al Señor. Y Cristo venció los demonios y los principados en la cruz. Esa es la palabra. No es que yo ande haciendo payasada en las calles. Haciendo de que la locura de la predicación. Dios mío. La locura de la predicación es que Jesucristo agarró a un ciego, le hizo lodo y le dijo, ve y lávate al Siloé. Y él fue y se lavó y recibió la vista. Gloria al Señor. Gloria. La palabra de la cruz de Cristo, gloria al Señor para siempre, es que cuando la mujer sirofenicia tenía su hija endemoniada y se humilló ante él, le dijo, tu hija es sana, ya vete muchacha, hágase contigo lo que tú quieras. Y la muchacha fue sanada. Cuando hablamos del poder creativo de la palabra, es que, gloria al Señor, la palabra de Dios no tiene límites. La palabra de Dios, no la palabra del hombre. Porque a veces estamos hablando nosotros, donde Dios no ha hablado. Hay que entender que todo el que habla o profetice tiene que hablar en base a lo que está escrito en la palabra del Señor. Sí. El canon se cerró. Cuando él dice que los profetas eran hasta Juan, eran los profetas que iban a hablar del Mesías, del supremo Yamasías, del cumplimiento y de las promesas a Israel. Pero el Espíritu Santo tiene profecía también. El Espíritu Santo usa la boca de los hombres para hablar. Ahora bien, lo que no hay es más inspiración ni más revelación para que se escriba. Oh, gloria. Porque ya el canon se cerró en el libro de Apocalipsis. Se cerró el canon. Y el que añada o quita a estas palabras será quitado su parte del libro de la vida y serán añadidas las plagas del Apocalipsis, dice la Escritura. Sí. No podemos adivinar con la palabra del Señor. Las palabras de Dios son fieles y son verdaderas y son poderosas. Y cuando hablamos del poder creativo de la palabra, tenemos que entender que Jesús mandó 70 a predicar. Y vinieron gozosos, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. No os regocijéis de que los demonios se sujeten en mi nombre. Regocijaos más bien de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. La vida. Cuando nosotros entendamos el poder verdadero de la palabra, nuestro ministerio va a ser diferente. Nuestro ministerio va a fluir. Ahora bien, hay que entender cuando la palabra de Dios se actúa en el creyente. Cuando la palabra de Dios se actúa para tú hacer un milagro o para Dios hacer un milagro a través de su palabra. Por eso es que el creyente no puede emocionarse de que ve a un enfermo y sin Dios decirle actuar para orar sobre ese enfermo. Porque la palabra misma va a hacer en ti que te muevas y crear el milagro que Dios ha determinado. Porque a veces estamos haciendo cosas, expresando palabras que el Espíritu Santo no nos ha mandado a expresar. La Biblia me dice a mí que nosotros en el nombre de Jesús pondremos las manos sobre los enfermos. ¿Y ellos qué van a hacer? Van a ser sanos. Van a sanar. Escucha bien. Ahora bien, la Biblia dice que nosotros beberemos cosas mortíferas y nada nos hará daño. No es que vamos a inventar estar bebiendo cosas mortíferas intencionalmente. No. Es que alguien te quiere engañar y te da cualquier tipo de bebida y tú la tomas y esa bebida no te van a hacer daño. Aunque tomaren serpientes y escorpiones, nada nos hará daño. Al apóstol Pablo mordió una víbora y él siguió normal, durmiendo tranquilo. Dios mío. Gloria al Señor. Para que se cumpliera esta palabra que Jesucristo expresó de aquellos que creyeran en su nombre. Entonces, cuando hablamos de que el universo
ha sido constituido por la palabra del Señor, tenemos que entender claramente que el sol, esa bola de fuego que da calor a la raza humana, esa atmósfera, esa bola de fuego, fue creada por una palabra que expresó el Dios Todopoderoso. La Biblia dice que Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y ustedes, esas aguas que están en la constelación de arriba, a la que usted y yo llamamos cielo, eso es un montón de agua que está sustentada por el poder de la palabra. Escuche bien. Ese cielo que usted ve ahí es tan inmenso como la tierra y está constituido por agua. Y está sustentado ¿por qué? Por la palabra de Dios. En el sistema solar hay algunos planetas que hemos conocido, 8, que tienen nombre, que los romanos le pusieron nombre a estos planetas. La Biblia no habla de que estos planetas tienen nombre, pero el Imperio Romano, los romanos le pusieron nombre a estos planetas. Los griegos le ponen nombres de dioses a esos mismos planetas. Por eso es que vemos los horóscopos y estas cosas que envuelven al hombre en el engaño y en la mentira. Porque lo único verdadero que hay sobre la tierra es la palabra del Dios infalible. Lo que me da a entender a mí que donde yo estoy parado, estoy seguro y estoy confiado. Y puedo dormir sanamente, tranquilamente, descansando en el poder de la palabra, porque la palabra me dice que aunque yo pase por el fuego, no me voy a quemar, y si paso por las aguas, no voy a negar, ni la llama arderá en mí. Estas palabras son verdaderas y fieles. Y hemos visto videos de personas que han tenido accidentes y han salido de la llama de fuego y no le ha pasado nada porque son cristianos evangélicos. Dios mío. Es que Dios no miente, sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. Hay que creer a la palabra de Dios. En un momento, Gloria al Señor. Jesús estaba predicando y enseñando y la multitud se reunió, tenía hambre, y cuando tenía hambre, Jesús le habla con los discípulos y dice, hey, denle de comer a la multitud. Gloria al Los Señor. discípulos dicen, Jesús, ¿con qué? No tenemos nada, ¿con qué darle? Y habían 5,000 sin contar a las mujeres y los niños. Y como los discípulos no tenían, había un muchacho, que la Biblia no dice su nombre, porque tenía un par de pececillos y varios panes. Y Jesús dice que tomó los panes y con la palabra lo multiplicó. Ahí nos hemos dado cuenta el poder que hay en la palabra para multiplicar algo que es pequeño Gloria y no al es Señor. mucho. Entonces, ¿qué enseñanza nos da aquí? Muchas veces cuando tú usas la palabra con fe, lleva lo que es multiplicación. Gloria al Dice la Señor. Biblia que la viuda tenía un poquito de aceite en su tinaja y el profeta con las palabras hizo que se multiplicara el Santo aceite. es el Señor. En un momento, Juan y Pedro van a orar al templo de Hermosa. Había un paralítico en la puerta queriendo limona. Dice, mirando los ojos fijamente, él pensó que le iban a dar limona. Pero Pedro y Juan dijeron, no tengo plata ni oro, de lo que tenemos te doy. El poder de la palabra en acción. Gloria al Entonces, Señor. cuando tú usas la palabra de Dios en acción, lleva lo que es multiplicación. Entonces, hay gente, hermano, que no ha experimentado esas dimensiones. Cuando Gloria tú al experimentes esa dimensión en tu familia, en la escasez, en el proceso que tú estás viviendo, Pablo hizo, esta leve tribulación momentánea Gloria al Señor. va a producir en nosotros un excelente eterno peso de gloria, dando a revelar que en Santo tu es el proceso que tú estás pasando en momentáneo, lo que vas a producir gloria. En un momento, el pueblo en el desierto tenía sed y estaba, Moisés, tenemos sed, ¿qué hacemos? Allá en Egipto estaba uno mejor. De repente Moisés habla con Dios, le dice, hey, habla de la peña. Gloria al Santo Señor. Dios, para que la peña brote agua. Estoy diciendo que hay un poder en la palabra para La crear. palabra. Entonces, si tú supieras el linaje tuyo, que eres el linaje escogido, el real sacerdocio, y el poder que tú tienes como hijo, no estuviera llorando en la tiniebla. Oh, Gloria gloria a al Dios. Señor. Entonces, tenemos gente de la tiniebla, lo está provocando a que ellos busquen su diseño, pero ellos no creen ni en ellos mismos. Entonces, si tú usas eso, como aquellos discípulos implementaron esa dimensión, no salgan de Jerusalén hasta que no venga sobre nosotros el Gloria a Espíritu Dios. Santo. Es sencillo y es importante esto. Los discípulos creyeron a lo que Jesús le dijo. Por eso Hebreo
dice bien claro que es por la fe, es por lo que tú crees. Oh, gloria. ¿Cómo tú puedes recibir un milagro cuando tú no crees? La fe y el poder de la palabra tienen que complementarse. Escucha bien. El poder creativo de Dios va a trabajar en un corazón que tiene la fe. Cuando Cristo estaba en la tierra, Cristo era la palabra de Dios andante. Él no tenía que expresarse si no quería expresarse, porque él era el logo de Dios. Él era el verbo, la palabra encarnada. Por eso la mujer del flujo de sangre, ella dijo, Jesús no dijo, ella dijo, si yo toco el borde de su manto, yo seré libre de este azote que me está matando. Oh, gloria. Y tocó a Jesús. Jesús no expresó nada, pero ella sí dijo dentro de sí. Ella se expresó a sí misma y dijo, si yo toco el borde de su manto, yo seré libre de este azote. Hay personas que han recibido milagros porque han creído en una campaña evangelística. Yo voy para allá a recibir mi milagro. Y cuando van a la campaña, ellas van, el predicador empieza a predicar y el Espíritu Santo cae sobre esa persona y esa persona recibe su milagro. Sí. Porque ha creído a la palabra de Dios. Porque el problema está en creer en el poder verdadero de la palabra. La palabra no viene para emocionarte. La palabra viene para ¿qué? Para transformarte, para revolucionarte, para regenerarte. Las células muertas que están en tu cuerpo, cuando tú crees a la palabra, automáticamente son sanadas, son cambiadas, son transformadas. Los demonios de enfermedades salen de los cuerpos por el poder creativo de la palabra de Dios. Por eso es que la iglesia tiene que entender que es llamada a predicar el evangelio de Jesucristo. Oh, gloria. Gloria al Señor. Cuando usted anda con la Biblia en la mano, usted tiene a Cristo en la mano. Y usted va a hacer, o lo que Cristo va a hacer, lo que usted quiera que él haga. Si usted anda en la plenitud del Espíritu. Porque Cristo se manifestó en la dimensión del Espíritu. Cristo fue llevado al desierto y venció al diablo en el Espíritu. Y cuando salió del desierto, la Biblia dice que lo rodeó una gran multitud de enfermos y todos fueron sanados al ponerse el sol. Porque el Espíritu de Dios estaba en él para sanar. Hay que entender cuando la dimensión del Espíritu de Dios está en ti para sanar. Sí. Porque hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el que hace todas las cosas es el mismo. Es Dios. Hay dones de milagro. Hay don de fe. Hay don de sanidades. Hay don de diversos géneros de lengua. Todo eso está aquí, en la palabra. Hay personas que no creen a lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice bien claro que hay dones de profecía. Sí. Yo tengo que creer a que los ministros tienen don de profecía. Y con esto no quiero decir, porque mucha gente tiene un debate en que si hay profeta en este tiempo o si no hay profeta. Hay profeta en este tiempo. Sí, claro. Porque la Biblia establece que hay profetas en este tiempo. Y usted dirá, ¿cómo así? Sencillamente, el que hace todas las cosas es el Espíritu Santo. Y el que tiene el Espíritu Santo tiene el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la profecía. Entonces hay personas que quieren encajonar la palabra en lo que ellos creen. Esto no es un concepto de lo que yo crea. Oh, gloria. Crea yo una cosa o no crea, Dios va a hacer lo que tiene que hacer con quien Él tiene que hacerlo y cuando Él quiere que hacerlo. A Dios no lo podemos engavetar. Ay. Porque estas palabras están ahí. Donde habla de los profetas, del don de profecía, es en el Nuevo Testamento. Y si en el Nuevo Testamento habla del don de profecía, yo tengo que creer que hay personas que tienen don de profecía. Claro. Y esa don de profecía no se activa por voluntad humana, porque ahí es que viene el problema. Que hay personas que se creen profetas y quieren profetizar según su propia concupiscencia y caen en condenación. Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo habla, entonces el hombre de Dios debe hablar. Claro. Ahí es que viene lo que es la gloria del Dios verdadero y viene la manifestación del verdadero poder de la palabra de Dios. Dios mío, muy fuerte Gloria al Señor. el tema que hemos tomado aquí acerca de Santo el es poder el de la Señor. palabra, edificando. Yo sé que hay una generación que va a aprender bastante a usar la palabra, porque mucha gente, hermano, no sabe usar la palabra. Gloria Porque al mucha Señor. gente ora, ayuna, busca a Dios de una manera, pero a la hora de usar la palabra tiene miedo y temor. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una Gloria vara. al Señor. Usa la vara, usa el poder de la palabra. Amén. Cuando tú usas la palabra, lleva cambio y transformación no solamente en ti, sino en más personas que te van a escuchar.
hay personas que a través de estas palabras que se predican aquí reciben sanidad, liberación, fortaleza, porque ellos creen Gloria al en el Señor. poder de la palabra. La gente, mire, hubo un video que se grabó, era un video grabado y lo subían como promo a las redes. Dios mío, Christopher, ora por los enfermos. Yo, señor, pero un video grabado, ora. Y yo oré por los enfermos como que los enfermos estaban ahí. Gloria al Y el Señor. video lo subieron, llorando por los enfermos, lo subieron a Facebook. Y un varón, viendo el video, recibió liberación y vomitó un cáncer. Y yo dije, Dios mío, el poder que hay en la poder palabra. Es la palabra. Dios nos llama a transmitir su palabra. No podemos buscar nuestra propia gloria, porque toda gloria aquí es del Eterno. Y Él no comparte su gloria con nadie. Y hay milagros creativos que han recibido muchas personas a través de los evangelistas, y los evangelistas no se han dado cuenta para que no se pierdan. Porque ahí es que viene el problema. En que cuando Dios usa a un hombre, el hombre no tiene la capacidad para la presión que viene sobre él, y entonces termina vanagloriándose o lucrándose por lo que Dios ha hecho y cae en condenación. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Ya. Por eso yo no me sorprendo ni me preocupo, porque la gente testifique de lo que Dios hace. Cuando Dios hace su milagro, lo hace Él. Yo me voy, Dios le bendiga, Dios le guarde. Santo es el Dios Señor. mío, impresionante el tiempo, pero te bendigo, Pastor Rodolfo. Te bendigo tu casa, tu familia y también tu ministerio. Que tenga éxito y multiplicación en esta tierra. Mi gente, comparta, dale me gusta a este video para que YouTube así pueda recomendarlo. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino, el pastor. Rodolfo Urbano. Hasta la próxima. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.